Mirada Económica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto de saludarlos. Comenzamos Mirada Económica en este verano, por supuesto, también revisando lo que son las principales informaciones, lo que está marcando la pauta. Y vamos a estar hablando de la economía nacional, la economía de Chile, aterrizando la información, pero con estos problemas que se dan a nivel internacional, no tanto económicos, pero sí de expectativa, de incertidumbre que genera el COVID-19. Ya hemos visto información sobre preocupación en las exportaciones chilenas, también lo que sucede en las bolsas. Vamos a estar conversando sobre ese y otros temas también aquí en el programa junto a Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, un placer como siempre. ¿Cómo estás? Nicolás, gracias por invitarme. Bienvenido. Y comencemos con ese tema porque el coronavirus, esta nueva cepa del coronavirus, tiene todo un tema sanitario. La Organización Mundial de la Salud llama a la precaución, aquí en Chile también alerta sanitaria, pero muchos se preguntan por qué un tema de un virus puede afectar el mercado y la economía, por qué puede un día hacer que las bolsas caigan, por qué puede afectar que la proyección de la exportación de Chile hacia China también caiga. ¿Qué pasa ahí? Sí, básicamente lo que ocurre es que la influencia que tiene el COVID-19, ¿cierto? Ex-coronavirus, claro, sobre la economía es la paralización que ocurre, que produce en las diferentes actividades de una economía tan importante como la China. Se paralizan actividades, se paralizan industrias, se paralizan el transporte, la conectividad, las personas empiezan a no reunirse, ¿verdad? Hay alertas sanitarias por parte de las autoridades que impiden el normal funcionamiento de importantes zonas geográficas de China. Y eso reduce entonces la actividad económica china. Al reducir la actividad económica china, entonces reduce la demanda, por ejemplo, por productos de exportación como el cobre en el caso chileno, las frutas u otros productos. Ahora, solamente en el tema económico aquí la palabra incertidumbre cobra más fuerza porque no se sabe cuándo termina el tema, cuándo termina la emergencia, hasta qué nivel pueden llegar las restricciones. Se ha hablado de no restringir, por ejemplo, los viajes o también el intercambio comercial, por una razón obvia, pero uno dice, ¿quién sabe? Sí, ese es el gran problema, ¿no? El problema es ese, claro, que todo lo que estas expectativas de las que tú hablas, que el fondo finalmente se traducen en realidades. Cuando decimos son expectativas, las expectativas nos hacen actuar. Y al actuar, entonces eso es una realidad. Cuando todo el mundo cree que el coronavirus va a generar impactos importantes sobre la actividad, entonces empiezan a tomar medidas que restringen muchas de las cosas que hemos hablado ahora. Conectividad, ¿verdad? Desplazamientos, viajes, ¿verdad? Producción. Y eso hace que en la realidad se traduzca en disminuciones de producción y de demanda. Eso hace que todo el mundo empiece a preguntarse cuánto va a durar esto, y si va a durar mucho, entonces esto va a tener impacto sobre las empresas, las exportaciones, ¿verdad? El tránsito de personas, el tránsito de mercancías, y eso hace disminuir, por ejemplo, las bolsas mundiales o la actividad mundial. Claudio, tú decías la importancia que tiene China como segunda potencia económica mundial, y estaba leyendo por ahí que cuando sucedió lo del SARS, si no me equivoco, ya pasada la emergencia, significó una caída de un 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, que son millones y millones de dólares, un 1%. Obviamente es muy apresurado pensar cuánto puede recortar lo que es una economía china que ya de hecho ha ido cayendo. En algún minuto crecía 10%, después de ciertos temas internos, cambios en el modelo económico, ya lo vemos 7, 8, 6, por ahí. ¿Puede también ser eso una preocupación y que justamente está afectando a los mercados financieros, a la expectativa económica mundial? No, sin duda, eso es lo que afecta. Para poner en proporción, el 1%, si es que se replicara lo que ocurrió a principios de la década de los 2000 con el SARS, en que cayó un 1% de la producción de China, cuando China crecía el 10 o el 11, hoy día crece al 6. Pero suponiendo que cayera en un 1%, eso significaría que, tomando en cuenta que China tiene un PIB de 13 trillones de dólares. Imagínate, me quedé corto con los millones. Exactamente. El 1% son algo así como 130 o 150 mil millones de dólares menos de producción. Entonces, en el fondo hay un efecto muy relevante, ¿verdad? En la capacidad de crecimiento. Eso nos podría afectar fuertemente a la economía chilena porque estamos muy expuestos a China. Por un lado es nuestro principal socio comercial, por otro lado es nuestro principal inversor. Entonces tenemos un arma de doble filo al cual estamos expuestos a China y que sin duda que nos crea esta expectativa de que si esto se mantiene en el tiempo, nos podría dañar en los envíos y en la capacidad de generar exportaciones, que era uno de los sectores que está más dinámico, porque recordemos que el consumo interno
por los acontecimientos del último trimestre del año pasado, ha estado un poco más replegado también. En un ratito más vamos a hablar de la economía local, digamos, interno, y cómo afecta también este punto. Pero es más que curioso, es complejo pensar que hasta el 2019, durante todo el año, hablábamos como el gran factor de riesgo externo la guerra comercial. Sí. Una guerra comercial que entre dime y direte, entre que sí que no, finalmente ya pasa una fase 1 y todos nos sacamos la mochila. Hay menos incertidumbre. Ahora la guerra comercial pasa a un segundo plano. Es justamente lo que sucede con China y con este coronavirus lo que va a marcar durante este año la mirada económica mundial. Yo creo que hay que ser cauto en eso. Tengo la impresión de que van a haber más vaivenes y más noticias de la guerra comercial. Vamos a tener una segunda ronda, sin lugar a dudas. Eso quedó claro luego de la firma de la primera fase. El que haya una primera fase significa que hay una segunda, y esa segunda tiene que discutirse aún. Lo más probable, y es por el periodo electoral norteamericano, es que al presidente Trump le convenga utilizar la segunda fase y con ello, de alguna manera, empezar a tironear y a tensionar la relación con China, y eso podría perfectamente ocupar la segunda parte del año. Es decir, el coronavirus, una vez que lo veamos replegarse, lo más probable es que comencemos a ver vaivenes en la tensión comercial de una segunda fase entre Estados Unidos y China. No descartaría eso y, por lo tanto, no descartaría que este año tengamos, de todas maneras, tensiones en la segunda parte del año. Cuando hablamos de exportaciones de Chile a China, claro, siempre pensamos en el cobre, lógico, por tema de volúmenes y también de cuánto dinero se genera ahí. Pero hay muchísimo que se exporta a China. Y ahí está la preocupación, evidentemente, de distintos sectores, el de los salmones, el fruticultor, de alguna manera, hacia dónde puedo derivar lo que ya tenía destinado o vendido al gigante asiático. ¿Hay márgenes de tiempo? Obviamente va a depender de cada industria, pero se habla de reubicar lo que son las exportaciones, de llevarla a otro lado. Finalmente lo que te puede jugar en contra son los márgenes porque los precios pueden ir bajando, ¿no? Básicamente es eso, porque posibilidad de realocar los envíos es posible. Evidentemente con ciertas restricciones. Una de ellas es el precio. Si ya no voy a poder hacer el envío que tenía pensado, ¿verdad?, a alguna ciudad china que ahora no va a recibir envíos, lo tengo que reenviar a otra parte que esté en el entorno del sudeste asiático. Y lo más probable es que tenga que buscar entonces un intermediario que me logre colocar esos productos en otra parte del sudeste asiático, pero ese intermediario evidentemente me va a comprar esos productos por la premura que tengo para colocarlos, porque en el caso de los envíos de la fruticultura no tengo 6 meses para poder realocarlos, tengo muy pocos días. Hay otro riesgo, por ejemplo, de estos containers que estaban ahí a la espera, puede bajar la calidad de la fruta, por ejemplo. Y eventualmente puede perderse. Puede perderse, o tú puedes venderla a otro lugar, pero con un precio distinto, porque la calidad ya ha cambiado. Con un precio sustancialmente más bajo. Eso es lo que probablemente vamos a ver en el caso de los perecibles, de todo aquello que son envíos que no sea cobre, que no sean metales y que de alguna manera pueda tener más resiliencia de esperar en el tiempo a que los precios mejoren y los márgenes se mantengan. Claro, ¿cómo ves, por ejemplo, en ese punto las reuniones que sostiene Cancillería con los distintos sectores productivos o exportadores más bien? Bueno, es clave. Hay una coordinación ahí, porque no es solamente yo hablar con a quien le vendo, sino que tener claridad de que aquí hay un tema más bien de política de Estado, de cómo lo voy a manejar. No, yo creo que eso es muy importante y es una de las lecciones que deberíamos sacar de esta coyuntura, así como también han habido otras coyunturas en el pasado que nos han llevado a considerar algo parecido. Y es que esto representa actividad muy importante para Chile. Es un sector, el sector exportador en general, es un sector sumamente importante para generar crecimiento en la economía chilena, genera empleo en la economía chilena, y eso definitivamente involucra también a las autoridades del Estado, a las autoridades de gobierno, que tienen que, ante esta nueva realidad, ¿verdad?, restrictiva en China, tienen que apoyar a la capacidad que tengan, ¿verdad?, las diferentes empresas en poder colocar esos productos en Asia, en China particularmente. Así que lo veo muy, muy favorable. Yo creo que todavía hace más falta. Siempre nos haría más falta todavía, no solamente promocionar nuestros productos, sino que también fortalecer la capacidad de nuestras empresas de colocar productos allá. Así como lo hacen también los asiáticos. Los asiáticos, los estados asiáticos, Corea, Japón, China, apoyan fuertemente a sus empresas para que vayan y sean competitivas en el mundo. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Ahora, vamos a ver antes de la pausa, vamos a estar conversando de lo que es economía chilena, pero uniendo los temas, la preocupación con respecto a una economía que va a crecer poco este año, por distintos factores internos que vamos a estar conversando.
¿Se suma la preocupación entonces, por lo menos este primer semestre, de lo que sucede con China y el coronavirus? Sí, yo creo que vamos a tener eventualmente un daño por el lado exportador, ojalá no sea mucho, pero vamos a tener un repliegue de la actividad exportadora que, como ya comentábamos antes, lo vamos a profundizar después, es que dada la realidad local y la disminución eventualmente de actividad por el lado de todo el consumo local, la parte de exportaciones era lo que veíamos que era más fuerte y que iba a contribuir más. Hoy día eso se va a dañar un poquitito y por lo tanto nuestra realidad global también se va a dañar respecto de lo ya dañado que veíamos que venía. Uno ya adelantaría que en el primer informe de política monetaria del Banco Central, tema coronavirus, COVID-19 va a estar... Ya lo mencionó en la última reunión de política monetaria, yo creo que debería venir en el próximo IPOM, sin duda. Vamos a hacer una pausa, Claudio, a quienes nos ven a esta hora en Mirada Económica, pero antes vamos con otro tema de la economía que es bien preocupante. En enero las publicaciones de ofertas laborales a través de Internet cayeron un 18%, convirtiéndose en la cuarta baja consecutiva desde el mes de octubre. Un difícil momento que golpeó fuertemente al retail y al sector financiero, que han disminuido en hasta un 70% de sus vacantes. En tanto, desde la industria digital y minería comienzan lentamente a aparecer puestos de trabajo. La nota es de José Ignacio Batenas. Vamos a regresar también aquí en Mirada Económica. María trabajó durante años como asesora del hogar, eso hasta diciembre, luego de que fue despedida. Un duro golpe que no ha podido revertir. Continúa buscando empleo, con la preocupación de que es ella quien mantiene a sus 2 hijas y una nieta. He estado buscando por todos lados, pero por todos lados me dicen de que por el estallido no hay trabajo, que se está despidiendo mucha gente. Entonces, donde uno se mete, te dicen eso. Mira, en este minuto estoy metiéndome en cualquier cosa, en lo que me salga, porque igual ya no tengo ni un peso. Una situación que también se comienza a reflejar en las cifras. Según datos del Banco Central, en enero los avisos laborales en Internet cayeron 18%, una tendencia que viene desde octubre a la fecha. Sí tenemos una baja, pero es una baja que consideramos que no es tan fuerte como lo que quizás se está esperando. Sabemos que quizás es un momento que va a ser más difícil, que los procesos de contratación también se están tomando con cautela, pueden ser un poco más lentos. Según el último estudio de la plataforma Yapo, el año pasado se publicaron 129.000 anuncios de trabajos con jornadas completas, con un sueldo promedio de 333.000 pesos. Publicaciones que significaron un 15% menos de ofertas laborales en comparación con el año 2018. Ha bajado mucho la parte laboral. Yo creo que más que nada hay que ver cómo está el país en sí. Veo a la gente más joven, que le piden mucha experiencia y no la tienen, y si no le dan la oportunidad, ¿cómo van a trabajar? Esperemos que pronto se acomode y haya nuevas ofertas laborales, tanto para el profesional como para el técnico. La mayoría de los que realmente necesitan no encuentran pega tampoco. En cuanto a vacantes, las principales que se publicaron fueron de jornadas completas con 129.000 avisos, seguidas de lejos por jornadas part-time, nocturnas y trabajo remoto, una tendencia que cambió en comparación con el año 2018. O sea, el 76% de nuestros avisos es de jornada durante todo el día. ¿Qué hemos visto en el tiempo? Que ha cambiado un poco la tendencia. En el 2018 los trabajos que se buscaban eran más part-time o de jornada flexible, y el año pasado hemos visto que han aumentado mucho más los trabajos de jornada completa. Un complejo escenario laboral donde hay 2 industrias que han recibido más fuerte el golpe. Según datos de Trabajando.com, el retail ha tenido un 70% menos de ofertas, mientras que en el sector financiero han caído un 60%. Sin embargo, quienes comienzan a repuntar con oportunidades laborales son la industria de tecnología digital, con un 15% de crecimiento, y la minera, con un 8%. Eso es preocupante desde el punto de vista que en esta fecha se está buscando el trabajo de marzo, y al haber una expectativa diferente de qué puede pasar en marzo, las empresas se están resguardando y están siendo muy conservadoras en la cantidad de vacantes que publican. Un mercado laboral que continúa bajo incertidumbre, en medio de cifras de despidos y empleo informal que cada mes toman más protagonismo entre los chilenos. Mirada Económica. Mirada Económica.
Bien, regresamos a Mirada Económica. Estamos conversando con Claudio González. Claudio, vamos a política. Bueno, que tiene mucho en realidad, cuando este año en la economía chilena va a estar marcado por la política, por la cosa social y también por la incertidumbre. Sí. Y ese es el concepto que de alguna manera anda dando vuelta. ¿Cómo ves tú que podría afectar esa incertidumbre, la expectativa negativa al proceso económico que viene hacia adelante? Sí, bueno, se habla mucho de marzo, ¿no? Se habla mucho de que marzo viene complicado y la verdad es que mirándolo desde una perspectiva, déjame analizarlo, no desde la perspectiva de lo que uno crea que va a ocurrir en la realidad, sino que un poco antes de eso. Vamos. Si nosotros, las expectativas son muy importantes, no solo en economía, sino que en general para la vida. Si nosotros creemos que las cosas van a andar mal, lo más probable es que terminen andando mal. ¿Por qué? Porque todos, dada la expectativa de creer que van a andar mal, nos restringimos en todas aquellas decisiones que tomamos, de consumo, de endeudamiento, ¿verdad?, de inversión por parte de las empresas. Y eso va a hacer que necesariamente haya menos contratación, haya menos productividad, haya menos producción y con ello tengamos un muy mal mes o un muy mal primer trimestre. Es como un efecto en cadena por la percepción que uno tiene a futuro. Eso va a ocurrir. Si todos creemos que va a ocurrir, lo más probable es que termine ocurriendo. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que tenemos una todavía muy buena base productiva, tenemos un país que es capaz de crecer, que está enfrentado a desafíos, sin lugar a dudas, pero los desafíos son perfectamente proyectables hacia adelante con soluciones claras. Y si eso es posible, y si logramos hacer andar esos desafíos hacia las soluciones, tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, esto perfectamente puede tener un 2020 bastante mejor de lo que pensamos hoy día. Entonces, creo que el mensaje es un poco ese. ¿Cómo logramos hacer un 2020 mejor del que pensamos hoy día, pero en base a la realidad que vemos y que es concreta, en donde tenemos base productiva muy buena, en donde tenemos precios de exportación que no están en el peor de los momentos. Tenemos un coronavirus que hablábamos antes, pero que probablemente se va a solucionar y con ello vamos a salir con exportaciones de nuevo bastante fuertes en el segundo trimestre o de ahí en adelante. Es decir, hay un panorama que deberíamos pensar que no es tan malo y que nos lleve a una base productiva mejor. Ahora, Claudio, ¿cómo se puede generar ese optimismo con los datos que hemos ido conociendo? Desde el empleo, desde el último que conocimos, que cambió radicalmente, que fue los despidos por necesidad de la empresa, de la última encuesta de expectativas económicas, que ven un 2020 en el 1,2, no sé, se mantiene, que es una buena noticia, podría haber bajado, pero ya en el año siguiente recorta también la mirada. Hay una reducción. Sí, el panorama ciertamente es peor del que veíamos hace 6 meses atrás, eso está claro. Pero creo que lo que tenemos que tratar de hacer es visualizar que estos efectos negativos que hemos ido notando en todas estas variables que tú comentas, Nicolás, son fundamentalmente variables que tienen que ver con el rezago del último trimestre, yo diría, hasta los datos de diciembre. ¿Y sabemos cómo fue el último trimestre? El último trimestre todos sabemos que fue bastante malo, incluso el dato de IMASEC de diciembre nos sorprendió a todos, ¿verdad? Yo sé que fue bajito. Sí, pero creció. Sí, claro. ¿Verdad? Creció un 1,1% en circunstancias que todos pensábamos que iba a ser negativo. Veníamos de octubre y noviembre a la baja. A la baja, muy negativo. Sí. Entonces, es posible que volvamos a tener algunas sorpresas positivas y yo lo que digo es, esas sorpresas positivas no son coyunturales, son base en la economía chilena, que es capaz de crecer, que es capaz de crear empleo, pero en la medida en que todos nos comprometamos a que eso ocurra en adelante, a que seamos capaces de poner las bases para volver a crecer fuerte y con ello crear empleo y terminar con este rezago negativo que eventualmente podría durar todavía hasta febrero o marzo. Pero no lo veo durando todo el año si es que efectivamente nos ponemos a cambiar un poco el chip, a cambiar un poco la brújula. Ahora, también un elemento a poner ahí en el análisis que haces, Claudio, es lo que sucedió antes del 18 de octubre, porque claro, estamos contando como si todo ya cambió, evidentemente cambió a partir del 18 de octubre, pero mirando hacia atrás, la economía estaba bien lenta. Era un tranco lento, se esperaba justamente que entre octubre para adelante se recuperara, obviamente la situación cambió radicalmente, pero no veníamos muy bien. Veníamos bien, veníamos creciendo, pero íbamos lento. O sea, la mirada de 2019 era de un 2,5, ya los más optimistas, digamos. Sí, pero un 2020 que se veía en torno al 3 o algo más. Claro. Sí, es verdad. Teníamos una economía que había ido de más a menos, probablemente. Un primer año de la actual administración de un 4%, sí, que terminó en 2019, ¿verdad? Se proyectaba un 2,5%. Es cierto, veníamos ralentizando la actividad,
Pero creo que de alguna manera eso también tenía un poco que ver con el shock de expectativas. Se habían creado demasiadas expectativas iniciales que se fueron de alguna manera difuminando en el tiempo y eso ralentizó también la economía. O sea, volvemos al mismo punto, Nicolás. Volvemos al punto de que si no somos capaces de cambiar la expectativa, si no somos capaces de comprometernos en volver a creer en las capacidades productivas de este país, vamos a terminar muy probablemente creando esas expectativas como realidades. Entonces, yo creo que lo que teníamos antes de octubre era también un problema de expectativa. Claro. Siempre pensábamos que Chile estaba más mal de lo que mucha gente que venía de fuera nos decía que realmente estaba. Entonces, somos en ese sentido un poco autoflagelantes y creo que cambiar la mirada hacia adelante. ¿Cuáles son los factores, a tu juicio, internos que van a marcar el devenir económico? Porque siempre hablábamos de los factores externos, que era comercial, por ejemplo. Ahora claramente el interno es el que está ahí siendo protagonista. Sí, bueno, veo claramente dos grandes factores, diría yo. Dos grandes variables que pueden afectar fuertemente las expectativas económicas en adelante. Y ojalá positivamente. Uno es indudablemente el resultado del plebiscito de abril. El resultado del plebiscito de abril va a generar un camino que a la economía le va a dar una cierta sensación de viabilidad futura, ¿verdad? Y de con qué rapidez podemos seguir en adelante. ¿Dependiendo de qué resultado? Yo diría que dependiendo de qué resultado, pero más que nada yo diría dependiendo del nivel de responsabilidad con que se asuma el plebiscito de abril. No es quizá tan importante el resultado, sin duda que todos podemos tener unos una posición, otras otra posición. El punto central es con qué responsabilidad tomamos el plebiscito de abril y con qué responsabilidad tomamos el resultado del plebiscito de abril. Yo creo que ahí hay algo muy relevante. Y que se asocia un poquito con el segundo factor que veo, que es el factor de la violencia, el factor de la sensación de inseguridad que se instaló y que no ha podido ser de alguna manera sacado de la mesa de discusión. La violencia, sea de donde sea y venga de donde venga, genera un problema de incertidumbre tremendo para las decisiones de producción, de consumo, de actividad. Por tanto, si no las sacamos del horizonte, las decisiones se van a retrasar y no se van a tomar y por tanto vamos a tener un año más lento. Entonces, creo que esos dos variables van a ser decidoras en lo que sea el dinamismo que tengamos de la economía chilena en adelante. Y ahí el punto de las herramientas que existen para poder dar impulso, por ejemplo, el Banco Central con un cambio en la política monetaria, siempre se dice, bueno, puede bajar o subir, pero el costo que puede tenerse adelante es para pensarlo dos veces. Lo que pasa aquí, Nicolás, es que yo creo, y esto lo comentó Mario Marcel en su momento, por ahí en los últimos meses del año pasado, el Banco Central puede influir en la política monetaria, en la política cambiaria, ¿verdad? Pero no puede influir en la política. Es decir, si tenemos problemas de expectativas que está basado en las indecisiones o la inhabilidad política que tengamos los diferentes grupos, sean políticos o sea de la sociedad civil, de no poder conducir adecuadamente el proceso en adelante, el Banco Central no va a ser el Superman que nos pueda resolver los problemas. Si tenemos eso otro resuelto, entonces el Banco Central sí tiene más rango para poder establecer políticas monetarias o cambiarias o el gobierno, políticas fiscales que puedan ayudar a reimpulsar la actividad, sin lugar a dudas. Pero no van a lograr hacerlo si no resolvemos lo otro. Bien, Claudio González, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en el programa. No, a ti, muchas gracias. Muy bien, nos vemos. Y a ustedes, como siempre, gracias por su sintonía aquí en Mirada Económica, aterrizando los temas de la economía tan relevante, no solamente para este año, sino, como siempre, lo que llevamos a sus hogares. Como siempre, @Mirada Económica para sus consultas, preguntas y comentarios, y la invitación a que sigan en sintonía de Canal 24 Horas. Nos vemos, chao. Mirada Económica.